Se pone a grabar, espérenme un minuto. Pongo a grabar acá también. Me voy a 2 manos. Sí. Okay. Bueno. A ver, como siempre, son infinitos, son un montón. 20 y pico. Esperen que saco. Falta una cosa. De todo el seteo técnico hasta que estamos prestos. ¿Cómo hacía para sacar las ventanitas de... Acá está. Ahora sí. Los que no tienen video, saco la ventanita, pero están ahí atrás, así que si hablan, aparecen. Ahora sí, Florencia, te pido por favor que cuelgues el teléfono, porque es una falta de respeto, es cualquier cosa, la clase ya empezó. Si la otra es nada, prender el volumen y escuchamos todos. Nada, esperamos que termines de hablar. Bueno, ahí va. Agenda, empecemos por la agenda, recordamos la agenda, cómo viene. Hoy tenemos clase de Maquiavelo y veremos si tenemos clase el jueves o no. Depende hasta dónde lleguemos hoy. Vemos si el jueves hay clase o no. Después les aviso si tenemos o no clase el jueves. La semana que viene, tanto lunes como jueves, repaso. El lunes entregan un trabajo práctico, pero lunes y jueves lo dedicamos a repaso. Repasamos la primera parte el lunes, la segunda parte el jueves, una cosa así, y hablaremos también de la dinámica del parcial. Y la otra semana se lo dedicamos al parcial, también lunes y jueves, mitad y mitad. La semana que viene, el día del repaso, hacemos el quién va un día, quién va otro. Acuérdense que creo que Agostina se tenía que mudar, así que si le toca el día que se muda, algún compañero le va a intercambiar. A mí, insisto, para mí todos se mudan el día del parcial, todos se mudan el día del parcial a un lugar mucho más grande y más lindo. Así que después empiecen a comerciar entre ustedes, tantos rinden el parcial. Para nosotros, con que más o menos esté equilibrado un día y otro, estamos contentos con eso. Entonces, digamos, no queremos estresarnos con eso nosotros, porque nos estresan ustedes. ¿Está? Acuérdense también que el lunes de la semana que viene entregan el trabajo. Es muy importante, esto sí, es muy importante que el trabajo que van a entregar, esté, a ver cómo decirlo, esté chequeado, esté leído por alguien que no sea algún integrante del grupo. Cuando terminan, antes de entregarlo, se lo dan a un amigo, o una amiga, a un padre, a un hijo, a un amante, a quien quieran, para que le pegue una leída de afuera. Porque vieron, cuando escribimos algo, sea individual o grupalmente, hay muchas cosas que no vemos porque estamos metidos en el fango de la producción, de la escritura, de la investigación, de lo que sea. Entonces, esto, y que sirva como práctica en general para cualquier cosa que tengan que entregar escrita. Siempre que lo lea un ajeno, un vulgar, un gentil, un civil, o no sé, pongan el nombre que quieran, un otro, que no es parte del grupo. Cheque. También esto te asegura que nosotros, los que vamos a ser los lectores de esto, Ale, Gianni, Marian y yo, reducimos la posibilidad también de que a la hora de leerlo, que ustedes lo que quieren es que estemos lo más concentrados posibles para leerlo, lo más enganchados posibles. Entonces, ya dije, no importa si nos gusta, no nos gusta, ese es otro tema. O sea, es importante diferenciar la deriva académica
Si quieren, examinadora, evaluatoria, ya leímos Platón, ya todos saben que son sorteos ingeniosos todo esto, pero no importa. De la deriva, programa de televisión, de casting y de me gusta, no me gusta, la tortilla de papas que hiciste. Son cosas diferentes. Pareciera que, ¿no?, el jurado de Masterchef es lo mismo que un jurado de un concurso de no sé qué. No debiera ser lo mismo. El jurado de Masterchef es del mundo de la doxa. Y nosotros también somos del mundo de la doxa en la academia, pero tenemos que hacer como que somos del mundo de la episteme. Como todos leímos a Platón, todos sabemos perfectamente de qué estamos hablando, ¿no? ¿Me siguen con esto? Entonces, que las cuestiones formales, las cuestiones narrativas, las cuestiones literarias, las cuestiones de... Insisto, Ale va a estar leyendo algo y está bueno que Ale se meta en eso que ustedes escribieron mientras lo lee. Que no lo interrumpa, que no lo moleste una falta de ortografía, un párrafo que esté mal construido sintácticamente, etc. Sí, dado todo lo que acabo de decir, no vamos a estar evaluando faltas de ortografía. Eso es tarea de la maestra de ustedes de 5º grado. Esa no es nuestra tarea. ¿Está claro esto? Nosotros no evaluamos faltas de ortografía ni carencias narrativas. Sí, es importante que nos permitan a nosotros una lectura lo más agraciada, benevolente, fluida, para que nos podamos concentrar en lo que le llevó un montón de laburo a hacer. ¿Está? Bien. Bueno. Dado esto, ¿alguna pregunta, alguna cosa del trabajo o de la agenda? Sobre el parcial y la mirada dinámica del parcial lo vamos a hablar la semana que viene, el día del repaso. De cualquier manera, si tienen alguna pregunta ahora, si es relevante la hacemos, si no, hago pases. Pero hasta ahora, ¿alguna cosa? ¿Algún comentario? Yo, a título de que me insultes, es, es imposible que se extienda más de 8 o 10 páginas el trabajo. No, O sea, es un requisito estoy fundamental. haciendo un esfuerzo enorme por no putearte. Reconozco, Por estuvo e- bien la... O por sea, eso. Es lo más, dije un todos mis montón de veces, compañeros me lo dijeron, dije no un le montón de pregunto. veces, Pablo. El trabajo tiene alrededor de 10 carillas, o sea, que esté cerca de las 10 carillas. Si se tiene que extender un par de carillas, que se extienda. O sea, eso es para que, de nuevo, pongan la fuerza en el contenido del trabajo y no una fuerza extrema en estar contando palabritas para cumplir con la cuestión formal. Con lo cual, No, la cuestión formal está en alrededor de 10 carillas. No me entreguen algo de 20 carillas, porque ahí sí los voy a putear oficialmente. No me entreguen algo de una carilla, porque no creo que se animen. Y además, si llegan a entregar algo de una carilla que está buenísimo, listo, cerramos todo. O sea, yo reconozco que... no, todos mis compañeros me Pero, dijeron que me ibas a pero, putear, pero pero, bueno. alrededor de 10, alrededor de 10. Creo que nunca nadie ha sido tan preciso, ni siquiera en la historia de la Facultad de Ingeniería, nadie dio una regla con tanta precisión como alrededor de 10 carillas. Esto es milimétrico. ¿Está? Bien, bien. Buenísimo. Tendremos Buenísimo. ¿Qué que más? formular. ¿Qué más? ¿Alguna otra cosa? Buenísimo. Parto de la base, y creo que mis amigos Araño, Edlis y Piagentini estarán de acuerdo, en que todos hayan leído o no hayan leído El Príncipe, ya todos medio que lo sabemos. Todos medio como que ya lo... Y vamos a decir una cosa más, que a mí me gusta mucho, que dice la profesora Edlis. No solo eso, sino que además estamos todos de acuerdo con lo que sabemos del Príncipe. Lo recontrabancamos. Sí, es verdad, es así. Me olvidé de hacerlo, es muy impactante visualmente, pero poco importante, que es traer mi colección de libros del Príncipe de mi biblioteca.
nada, tengo como 10, 15 o 20, no sé, como ediciones diferentes del Príncipe. Te prometo hacerlo en algún otro momento, que tengo una. Se me da por coleccionar ediciones del Príncipe, que quedan lindos, está bueno, y mostrarlo en Zoom garpa un montón. Además, ¿no? Haces una cosa así y mostras un montón de... no importa cuán cara o cuán barata o dónde haya conseguido el idioma, no solo que El Príncipe es un libro central, está buenísimo, se entiende, además, se entiende, no tiene mayores problemas. Y no solo eso, sino que además estamos de acuerdo con lo que entendemos en términos académicos, modernos, filo progres, ¿no? Del Príncipe. Estamos de acuerdo, bancamos todo eso, está todo bien. Un texto escrito para que descorre las cortinas del palacio, muestra cómo es la dinámica real del ejercicio del poder, de la autoridad, de la espada, como lo quieran llamar. Después está, ¿no?, otro de los hits, separa... Esto lo vieron en el CBC. A ver, díganme hits del Príncipe, ayúdenme con esto. Hits del Príncipe de Maquiavelo. Es mejor ser temido que amado. Ok, no, pero no citas, digamos, como cosas que ya que en las clases ya sabemos del Príncipe. Pero está bien, es mejor ser temido que amado. ¿Qué hace el Príncipe? ¿Qué separa? ¿No? Esto es un clásico de hecho, tendríamos que hacernos una remera con esto. El Príncipe Maquiavelo logra separar, ¿cómo era? Religión de política, ética, ¿no? ¿Eso nunca lo escucharon? No, el Sí, Príncipe que la política era como algo aparte. Correcto, ¿no? Que todo la política toma entidad. Exactamente, ¿no? Tiene como una autonomía, entidad propia. Y con el Príncipe lo que logra es, estamos de acuerdo, no estoy siendo sarcástico, estamos de acuerdo con todo eso, correcto, todo eso ya lo sabemos. Ocurre que hace muchos años empezamos a sospechar, una vez que acá con los compañeros profesores entramos en librería Jenny y vimos que había en uno de los anaqueles, había en el anaquel de libros de autoayuda, que es el mismo de libros para empresarios, había una edición de uno que era El Príncipe para el empresario. Entonces, ahí ya fue como, yo entiendo que fue prejuicio, pero ya como, entonces no sé si entiendo tanto El Príncipe. Y después en el anaquel de 1955 estaba El Príncipe para el ama de casa, ¿no? Entonces como que eran libros que te decía cómo ser un buen amo de casa, cómo ser un buen empresario, cómo ser un buen deportista, ¿no? Una especie de tips, como que El Príncipe de Maquiavelo es un libro de consejos para... Y efectivamente, ¿no? Estamos de acuerdo también con que el libro de Maquiavelo es una serie de consejos, recomendaciones con mucho tacto, ¿no? Para un príncipe particular. Pero no nos gustó una mierda cuando vimos esas cosas. No nos gustó una mierda que El Príncipe sea un libro de autoayuda para empresarios, deportistas, ingenieros, politólogos, amantes o hombres modernos. Porque entonces está mal lo que entendíamos del Príncipe. Entonces nos preocupamos, obviamente no nosotros, sino que toda una serie de pensadores desde hace muchísimos años, no nos incluimos a nosotros en la serie de pensadores, nosotros somos simplemente herederos, pero nos preocupamos por meterle rosca a todo esto del Príncipe y pensarlo de modo un poco más difícil. Entonces está todo bien con la distinción entre ética y política, está todo bien con la serie de consejos para ser un buen empresario, amo de casa, o ser un buen príncipe, pero no empezamos a indagar, o somos herederos de una tradición que indaga sobre un montón de otras cuestiones más potentes, más oscuras, más enrevesadas con respecto, obviamente, no solo a este librito, sino a un par de cosas que escribió Maquiavelo alrededor de Maquiavelo en su contexto, y además
pensando a Maquiavelo no solamente en su contexto y no solamente como escritor de estas otras cosas y de este libreto tan particular, sino como emergente, negativo o positivo, A o B, de un momento muy particular de la historia de la humanidad que venimos viendo en las últimas clases. Entonces, así es como la propuesta era leer El Príncipe, pero leer El Príncipe a la luz de Lutero y los éxitos políticos, Moro, Utopía, Erasmo, etcétera, etcétera. Si El Príncipe es mucho más que cualquier otra clase, lo doy por recontra leído. Si tienen preguntas puntuales del Príncipe, las hacen, las charlamos, qué sé yo. Pero acá vamos a hacer una meta lectura. Y otra cosa importante, la biografía de Maquiavelo es muy divertida, es muy rica, y esto es raro lo que voy a decir, y es muy veraz en términos de que sabemos un montón de Maquiavelo, porque Maquiavelo vivió y ocurrió anteayer. No solo eso, sino que además Maquiavelo ocurre literariamente. O sea, toda la vida de Maquiavelo está escrita. Está escrita por registros de época, está escrita por comentadores de Maquiavelo, y está escrita además por el mismo Maquiavelo por una práctica de laburo que tenía, además de ser una práctica contextual de época, que era, su laburo era, ya lo saben, era representante, era algo así como un representante diplomático de rango medio de la República de Florencia. ¿Se acuerdan que hablamos en la clase pasada, ¿no? Italia, como esta multiplicidad de unidades políticas diferenciadas, igual que Alemania, igual en el sentido de que son unidades políticas fragmentadas. Italia tiene sus particularidades, que hablamos, pero Maquiavelo es secretario de la segunda Cancillería florentina, y lo que tiene a lo largo de toda su vida pública es labura para la República de Florencia con encargos diplomáticos, y viaja por diferentes lugares representando y con tareas específicas. El modo que tiene de intercambiar pareceres, de recibir órdenes o de contar lo que pasa, esto es obvio lo que les voy a decir, no es WhatsApp, no es teléfono, simplemente son cartas. Entonces, tenemos todo el epistolario público de Maquiavelo. Esto es todos los informes que hace para el Consejo de los 10 de Florencia, que era un organismo, la segunda Cancillería, el Consejo de los 10, que era el organismo uno de los organismos de gobierno de la República de Florencia, o sea, con lo cual está escrito casi todo. Pero no solo eso, sino que además tenemos gran parte del epistolario privado de Maquiavelo. O sea, le podemos leer los mails y los WhatsApps a Maquiavelo. Gran cantidad de. Y además, una cosa más, que esta sí no la debemos dar por sentada, hay que mencionarla. El tipo escribe muy bien. Muy bien, ¿eh? Muy bien. No importa si El Príncipe los aburrió, les gustó o no les gustó. Inclusive El Príncipe no es en términos literarios, su obra más interesante. Pero es un gran escritor, es un muy buen escritor, y eso ayuda un montón. Ayuda un montón. Tiene escrito alguna novelita, tiene escrito un par de obras de teatro. Y miro para allá porque no sé si tengo el epistolario de Maquiavelo acá a mano. Me gustaría leerles alguna cosita. Si no, lo hago la semana que viene. Ya les digo, pues es una belleza. No la tengo acá a mano, la tengo en la biblioteca. Bueno, después les leo alguna cosita. Entonces, digo, sabemos una bocha de la vida de Maquiavelo, del pensamiento de Maquiavelo, del laburo de Maquiavelo, sabemos también, esto por ahí lo vieron cuando estuvieron Maquiavelo en el CBC, que El Príncipe es un libro particular, es un libro, en realidad no es la obra magna de Maquiavelo es el libro sobre la segunda década de Tito Livio, donde está expresado su ideario republicano. Maquiavelo es un republicano confeso. Republicano no tiene nada que ver acá con los defensores de la República, como escuchamos en Clarín, La Nación o Perfil, ¿no? La idea de la República es de
la tradición que se hereda desde la distinción que hace casi Aristóteles, ¿no? Desde el gobierno mixto, el gobierno no de un hombre, sino del gobierno que se estable porque lo gobiernan instituciones o las leyes, básicamente. Instituciones y leyes también es lo mismo. Sin embargo, El Príncipe es un libro que, como es obvio, discurre sobre un tipo de gobierno, un modo de gobierno al cual gobierna uno, con sus particularidades, que es un príncipe. Pues sabemos que El Príncipe es un libro escrito para una situación extraordinaria y por una situación extraordinaria. Y si leyeron El Príncipe recientemente, espero que lo hayan hecho porque además era obligatorio, no sé si notaron que hay un capítulo del Príncipe que tiene un tono raro. Tiene un tono que es diferente al resto de los otros 24 capítulos. El último. El último. ¿Qué tiene de raro el último, Iñaki? Básicamente está ya haciendo un llamado semimítico, digamos, al futuro gobernador de Italia para que salga de las tinieblas y conquiste y eche a los bárbaros y todo lo demás. Exactamente. De hecho, el capítulo es una exhortación. Se llama exhortación. Eran los capítulos. El Príncipe está escrito obviamente en italiano, idioma vulgar, pero los títulos están en latín. No sé latín. Ahí voy. Exhortatio ad capesandam Italiam in libertatem que a barbaris vindicandam. Exhortación a liderar Italia y a librarla de los bárbaros. Entonces, correcto, efectivamente, el último capítulo, es raro en tono, es raro en... Termina con una... Bueno, en realidad es medio de memoria que cita palabras de Petrarca. Virtu contra furore, prender alarme, e fia al combatere corto, che l'antico valore, neil'italici cor, non en ancor morto. ¿Alguien habla italiano? ¿Alguien habla italiano acá? ¿Sí? ¿Cómo traducirías noia? La noia. Noia no es como olvido, es como un abismo. Ah, interesante. Nunca, está buena esa definición, me gusta. ¿Algún otro? ¿Se le ocurre noia? Hay algo de eso, de abismo, de olvido, de melancolía, de depresión, hay algo así, hay algo como abisal, hay algo que se pierde la noia. Hay una carta, que es una carta bastante famosa, no me acuerdo la fecha, después se las paso, en la cual Maquiavelo le cuenta a uno de sus amigos, mini biografía de Maquiavelo, esto después léanselo en cualquier lado, pongan Wikipedia Maquiavelo y hagan una mini lectura de la vida de Maquiavelo. Segundo secretario de la Segunda Cancillería muy joven, en determinado momento lo acusan de una conspiración contra los Medici, en la cual después parece que él no había tenido que ver directamente, sino que algunos conocidos y amigos de él, pero lo meten preso, lo torturan un poco, y obviamente lo rajan del laburo y lo expulsan de Florencia. Maquiavelo, después de haber tenido una vida pública y una vida laboral muy activa y muy joven, pasa el resto de su vida, casi hasta que se muere, desterrado viviendo en una quinta que tenía en las afueras de Florencia. Hay una carta, y gran parte del epistolario privado, son cartas que él le cuenta a sus amigos, y las más interesantes hay muchas interesantes, pero hay una esta famosa en la cual le cuenta a un amigo que es a Francisco Vettori, a Pancho Vettori, que además Vettori es el representante, es el agregado del representante, algo así como el embajador de Florencia en Roma. Entonces y justo coincide además un momento en el cual, esto también lo deben saber por ahí, el Papa es un Medici, ¿no? Además de los Medici reinantes, principantes en la República de Florencia, en determinado momento hay un Papa que es un Medici, que es parte de la familia. Entonces le escribe a su amigo, que es el embajador de Florencia ante Roma, medio que le escribe porque todo el tiempo, durante muchos años, Maquiavelo está intentando recuperar el laburo, básicamente, que reconozcan que en él no había sido culpable de la conspiración y que le tiene un hueso, directamente. Lo que quiere es volver a laburar de diplomático.
de funcionario público. Entonces, todo el tiempo le está pidiendo a Vettori que interceda ante el Papa. Inclusive lo más famoso de esta carta es que él le dice en esta carta que estoy mencionando, que es una de las más famosas, dice, che, además acabo de escribir un opúsculo, un librito, sobre la deriva de los principados. Fíjate si se lo podés hacer, me interesaría que se lo hagas. Es el momento además en que primera vez se menciona al príncipe. Pero el príncipe es un libro que escribe con una función particular, Maquiavelo. En términos personales, si quieren, es recuperar el laburo. Y en términos, digamos, no personales, si quieren, el término, y esto va a sonar raro, pero en términos maquiavelianos, ¿no? Es raro decir que Maquiavelo escribe en términos maquiavelianos, pero ya van a ver por qué me refiero a esto. En términos maquiavelianos, el príncipe, la escritura del príncipe, tiene una razón de ser muy particular, además de recuperar laburo, que es esta que acabamos de mencionar en el capítulo 26. El príncipe está escrito con un fin particular. ¿Para qué puede ser? ¿Para qué quiere? ¿Por qué? Es lo que acabamos de decir acá. De hecho, Iñaki lo dijo. ¿Para qué sirve el príncipe? Bueno, es un modo, es un plan, es una propuesta de un plan que tiene como objetivo, ¿qué cosa? Unificar Italia. Correcto, exacto. Así de simple, así de puntual. Digo, lo está diciendo en el último capítulo. ¿Para qué sirve todo esto? Es una propuesta para lograr unificar Italia. Ahora sí hay que hacer un mini paréntesis, vuelvo un minuto a la clase anterior, pero ¿qué quiere decir unificar Italia? ¿Qué quiere decir unificar Italia? O sea, la idea de una Italia unida es lo que Maquiavelo van a ver que aparece en El Príncipe todo el tiempo, es esa especie de casi melancolía constante que aparece todo el tiempo de la vieja república o el Imperio Romano inclusive. Pero la Italia del siglo XVI es, algo vimos en el mapita que vimos del Sacro Imperio Romano Germánico la clase pasada, pero se acuerdan que aparecía, medio que abajo del mapita aparecía el Ducado de Milán, que el Ducado de Milán además tenía mucha relación con el Reino de Francia, la República de Florencia, el Reino de Venecia, al sur, más o el Ducado de Saboya, ¿cómo se llama esta ciudad tan linda que siempre está en quilombada con el Principado de Siena, etcétera, etcétera. De nuevo, pongan mapa Italia, siglo XVI, y en el medio, obviamente, ¿no? Los estados pontificios, Roma. Los estados pontificios no son como el Vaticano hoy en día, son una franja que cubre todo el centro de Italia. ¿Qué significa unificar Italia? Unificar Italia significa lograr que esas unidades políticas independientes entre ellas, pero dice Maquiavelo, pero dependientes de otros poderes. Cuando dice de otros poderes, es dependientes del Reino de Francia, dependientes de la influencia española, o principalmente dependientes de las influencias vaticanas, logren encontrar un medio para, vuelvo a leerla, exhortación a liderar Italia y a librarse de los bárbaros. Entonces, encontrar un fulano que tenga la capacidad suficiente como para unificar todas estas unidades políticas relativamente autónomas o independientes entre sí bajo una figura común. Además asistimos acá, obviamente, y esto lo han visto en el CBC. Cuando digo lo vieron en el CBC, digo que si no vieron esto en el CBC, hay que desaprobarles el CBC y hacerles un sumario administrativo al que haya sido el profesor de ustedes. Entonces lo doy por sabido, pero digamos, también se acuerdan de esto de que acá empieza la noción de los estados-naciones. Entonces también el objetivo es esta unificación bajo figuras que tengan capacidad unificadora. Cuando digo figuras, no digo Juan Carlos o Isabel la Católica. Digo figuras que sea un rey, o sea una asamblea, o sea un caballo. Da lo mismo en términos jovesianos. O sea el pueblo. Pero tengan capacidad unificadora que van a constituir estas nuevas entidades, que nosotros las conocemos muy bien, porque habitamos
que los llamamos estados-nación, que a principios del siglo XVI son un rarity. Son un rarity. ¿Mm? Profesor, al final no lo logra. O sea, todo el librito y todo, no. pero no lo consigue. Italia tiene 150 años. O sea, la Italia unificada que conocemos tiene 150 años. O sea, no sé si no debe andar por los 160, porque me acuerdo cuando fue el cumpleaños de los 150 años, hace de 10 años, con la unificación. No, Italia se unifica con Giuseppe Mazzini, con Garibaldi, lean por ahí, ¿no? Entonces piensen, efectivamente, digamos, este objetivo de Maquiavelo, este fin de Maquiavelo, el príncipe, no lo logra ni a patada. La unificación italiana. Es muy lindo. En un momento dice, bueno, habría que lograr que esta figura sea lo suficientemente fuerte como para lograr... en realidad lo dice de otro modo. Dice, uno de los problemas con respecto a lograr la unificación italiana es, obviamente, que Italia está atravesada por el poder de los estados pontificios, del Vaticano, de Roma. Entonces, el problema de Roma con respecto a la unificación italiana es que Roma fue lo suficientemente fuerte como para no dejar que surja una figura que logre unificarla, pero a la vez no ha sido lo suficientemente fuerte como para unificarla ella sola. De Roma va a estar hablando todo el tiempo, pero lo más lindo es el capítulo 3 o 4 del Príncipe, cuando menciona los estados eclesiásticos, que manda una especie de palo sarcástico en el cual dice, bueno, con los estados eclesiásticos en realidad no me voy a meter porque se rigen por leyes que no son propias como de este mundo. Está diciendo como... Ojo, acá hay un montón de cosas, van a lean por ahí. Cuando digo lean por ahí, es lean por ahí. Después hagan Wikipedia, vayan a la biblioteca, hagan lo que sean, pero lean la relación de cómo se copa Maquiavelo con Savonarola. Después van a ver quién es Savonarola, pero un clérigo muy televisivo, por decirlo de algún modo. Al cual mandan los 10 lo mandan en un momento a Maquiavelo a que investigue a Savonarola, y si bien los informes de Maquiavelo sobre Savonarola son lapidarios a efectos de laburo, Maquiavelo nota en Savonarola, da cuenta con Savonarola de una figura muy particular, muy interesante, lo atrae mucho a Maquiavelo Savonarola, casi tanto como César Borgia lo va a traer en su momento, casi tanto. Ok. Cuando preguntaba por la palabra noia, que me gustó esta definición de abismo que venía aquí, hay esta carta de la que hacía mención, Maquiavelo menciona, le dice a Vettori en un momento, dice, fíjense, Maquiavelo está desterrado, viene de una vida muy activa, muy al palo, como funcionario viajando, un tipo muy lúcido, muy lúcido en el sentido muy receptivo. O sea, con una inteligencia muy particular que se nota inmediatamente cuando hace esos análisis de situación. O sea, ve el contexto, más allá de las operaciones que tenía que hacer de su laburo, pero ve el contexto y logra notar los movimientos inmediatos y cómo esos movimientos inmediatos van a generar movimientos futuros. Entonces, piensa en esta figura, de repente, como dice él en esta carta que me hubiera gustado leerle, que no tengo acá a mano, mi vida acá estoy parafraseando, ¿no? Pero mi vida acá en el destierro es una mierda. Me levanto en la mañana, me voy a hacer las cosas de acá del campo, recojo hortalizas, paso por lo del verdulero. En un momento menciona que va a poner un parripollo. Posta, no es un parripollo, pero va a poner un negocito de pollos con unos amigos. Dice, me junto con la gente acá del pueblo, la gente vulgar del pueblo, que están siempre medio a las trompadas porque juegan a las cartas y terminan medio a las trompadas. Y después me junto así con los amiguetes que tengo por acá, y es un embole todo, y después llego a mi casa, me saco las ropas llenas de barro, me pongo ropajes, no me acuerdo si te acordás, Alex, vos, me pongo ropajes especiales y me siento, me prendo, cierro un Campari y me pongo a charlar
con los verdaderos amigos que he tenido en la historia. Petrarca, Virgilio, Platón, Aristóteles. ¿No? Hay una cosa obviamente muy snob, pero esa idea de que de las cosas del mundo ahí en esa vida desterrada que tiene está harto de andar poniendo parripollos o peleándose cuando juega las cartas con los borrachines del pueblo, y él lo que quiere es ponerse a charlar con sus interlocutores, con Platón, con Virgilio, con Petrarca, con Marco Aurelio, ¿no? ¿Cómo charla con ellos? Leyendo, tranquilo, a la noche. Y le dice a Vettori, a su amigo Vettori, hay 4 cosas que me preocupan o que se llevan mis pensares últimamente. Hay 4 cosas que a las que temo. Una es la muerte. Ok. Dice, otra es el dinero. Y medio que está cagado de hambre, Maquiavelo, o sea, cuando está desterrado. Dice, otra es el conflicto. Acá lo entiendo, no es que teme el conflicto, sino, digamos, son cosas que lo atraen y lo repelen a la vez. Obviamente el conflicto es a lo que Maquiavelo dedica su prosa, su pensamiento, pero dice como cuarta cosa, y eso siempre nos llamó la atención, y usa esta palabrita, la noia. Cuando yo leí esta carta por primera vez, la leí traducida del inglés al español en un libro de psicología política, y el tipo que escribía esto usaba la palabra depresión. Esta cosa de que Maquiavelo le teme o tiene una relación conflictiva con la depresión es rara, porque tenemos que entender nosotros la depresión ya a la luz psiquiátrica o psicoanalítica, ¿no? Tendríamos que, nosotros estamos demasiado comidos por la palabra depresión en términos psicoanalíticos o psiquiátricos. Entonces, a mí no me gusta la palabra depresión para esto que menciona Maquiavelo. Hay una palabra que nos queda un poco cómoda, que es el aburrimiento. Entonces, además del conflicto, la muerte, el dinero, la riqueza, Maquiavelo lo atrae, lo complica, lo conflictúa, teme el aburrimiento. Yo siempre nos preguntamos, ¿por qué carajo es aburrimiento entonces? O sea, ¿cómo entender que Maquiavelo dice que está aburrido o que teme aburrirse? Lo podemos entender biográficamente, obvio, por esto que les dije, bueno, que venís de vivir los últimos 20 años o 15 años al recontrapalo y de repente estás con todas tus fuerzas físicas e intelectuales y estás en el ostracismo de una chacra, podemos entenderlo en esos términos. Pero también nos interesa esta idea del aburrimiento. Como lapsus es hermoso. Del aburrimiento, pensándolo también en conexión con lo que veíamos en las últimas clases. Entonces, la tesis que trabajamos acá es Lutero, que la mencioné la clase pasada, es Lutero no se aburre, digamos, Lutero no se puede aburrir, Lutero está tomado por un problema de existencia. Inclusive, digamos, cuando uno lee en una biografía que Lutero se deprime, literalmente se dice así, que Lutero entra en una depresión. Bueno, Lutero entra en un problema que sale cuando encuentra la revelación de la justificación por la fe, que tiene que ver con el actuar, digamos, si nuestras acciones nos van a hacer ganar o no el cielo, etc. Lutero dice, sale de eso con lo que se conoce la doctrina de la justificación por la fe. Bueno, bajo esa misma lógica, así como Lutero no se puede deprimir, Lutero tiene un problema puramente cristiano, un problema de otro mundo, Maquiavelo ya sí empezamos a notar que tiene un problema más de nuestro mundo. Entonces, podemos es un ejercicio teórico, es una tesis que tiramos, pero podemos jugar con esta idea de que cuando Maquiavelo dice que le preocupa el aburrimiento, lo podemos entender más del modo en cual a nosotros nos preocupa el aburrimiento. Esta idea de que nosotros nos aburrimos cuando no sabemos qué hacer, cuando no tenemos nada para hacer. Inclusive le tememos en demasía nosotros al aburrimiento, ¿no? Necesitamos, o sea, vivimos mundos recontra hiperestimulados.
Lo loco es que cuando el hiperestímulo te empieza a pegar físicamente, la primera recomendación que te hacen es como bajar un cambio, o sea, aburrite. O sea, deja el teléfono, deja de pensar, deja de... Inclusive casi a nivel nirvánico. Nada, la nada a mí. Iba a decir una barbaridad. La nada misma. La nada misma. ¿No? ¿Me siguen más o menos con esto? Entonces quiero traer... En ese sentido quiero traer a Maquiavelo más de este lado. Es un ejercicio. Maquiavelo con nosotros no tiene nada que ver. O sea, Maquiavelo es tan moderno que nosotros somos unos pobres imbéciles al lado de ese estallido de modernidad. Nosotros somos copias baratas de ese momento, de esa modernidad en el momento en el cual todavía no existe la modernidad. Nosotros somos repetidores de esa modernidad. Ahora vamos a ver. No ustedes, nosotros. Ustedes son recap. Entonces, ¿qué es este aburrimiento de Maquiavelo? Y lo más loco es, ¿por qué en esta clase de teoría del Estado, en la cual nosotros queremos saber, ¿no?, de cómo hacer para ser buenos alumnos o buenos príncipes, yo estamos hablando del aburrimiento de Maquiavelo? ¿Cómo es que eso sirve para que ustedes ganen un juicio, no sé, juicio de sucesiones? No sé, ¿un juicio de sucesión se gana? ¿Se pierde? Sí. Bueno, eso. ¿Cómo es que esto a ustedes los va a hacer ganar una sucesión? Para ganar una sucesión se tiene que morir un pariente, digamos, para que sea un cliente de ustedes se gane una sucesión. ¿Cómo es que llegamos a la? ¿Por qué estamos hablando del aburrimiento de Maquiavelo ahora? Ok. ¿Preguntas hasta acá? ¿Alguna cosa, algún comentario? Bien. Yo, profe. Sí. Sí, perdón. Los Medici eran los que financiaban, digamos, a todo lo que es la cultura y el arte. ¿Por qué después lo matan? ¿Qué es lo que hizo tan grave? ¿Quién? Son un montón los Medici. Maquiavelo. No lo matan Sí. a Maquiavelo, ¿eh? No lo matan a Maquiavelo. Maquiavelo muere de viejo, de hecho no tan viejo, pero no lo matan a Maquiavelo. Maquiavelo en determinado momento lo meten dentro de una conspiración, o sea, lo acusan de una conspiración de republicanos contra los Medici, y medio que lo acusan a él también y lo encarcelan, lo torturan. Que lo torturan, ahí que lo torturan y lo ponen preso. Lo ponen preso un tiempito, tampoco mucho, y lo torturan, y tampoco sabemos cuánto, pero sí lo torturan, y básicamente lo que hacen es le pegan la patada en el orto y lo rajan. Pero no lo matan. Los Medici, que eran los mecenas, los que ayudaban a todos los artistas, a todos los... Pero no entiendo qué tiene que ver una cosa. Ponele que lo hayan matado, ponele que se les fue la mano y lo mataron. ¿Qué tiene que ver con que sean mecenas o no mecenas de... No entiendo la exclusión de una cosa con otra. ¿Por qué te parece rara? Para matarlos, ¿por qué se sienten tan amenazados por Maquiavelo para llegar a ese punto? Pero está bien, pero eso no entiendo. Pero lo que no entiendo es la relación con la cual caracterizás a los Medici como que no pueden matar a nadie porque son mecenas de las artes. ¿Qué tiene que ver una cosa con otra? Está bien, pero eso es lo que me llamó la atención. Está bueno, pero me llama la atención como... Decís que... No sé, porque yo lo veo a los Medici que, a ver, no lo mataron al que pintó las ¿cómo se llama? La cúpula. Ese hizo más cosas feas que Maquiavelo, o sea. Sí. Y no lo mataron. No, pero bueno, por eso, pero ahora no todo es tan maniqueo, no es que una cosa evita la otra o una cosa lleva a la otra, ¿no? No, pero con el mismo modo de pensar que usted me dice, ¿no? Trasladémonos a aquella época, o sea. Sí. ¿Cuál era el pensamiento de los Medici? Qué sé yo ahora te digo el pensamiento de Maquiavelo, pero lo estoy inventando, tampoco lo sé. Bueno, está bien. Igual vamos a hacer una cosa interesante. Ale, ¿me haces un favor? ¿Me buscas Monty Python en Hollywood Bowl, el sketch de Leonardo y cuando le presenta la Capilla Sixtina al rey? Poné Capilla Sixtina, Monty Python.
Ponelo ahí, ponelo en el chat. Después vean. Después El vean. riesgo es que no esté subtitulado, pero bueno, ahora veo. Pero Dora habla inglés, no hay problema. Ahí lo pongo. Bueno, ok. Tenemos el príncipe, todos leyeron, vamos. Hay principados que se adquieren de diferentes modos, ¿no? ¿Se acuerdan? Por virtud, por fortuna, hay principados mixtos, hay principados hereditarios. Es preferible, va a ser más fácil en términos de más efectivo, más rápido adquirir un principado por fortuna, pero va a ser más difícil de mantener. En cambio, adquirirlo por virtud es más difícil, pero va a ser más fácil de mantener, con lo cual pareciera que se trata de, en un sentido, de cómo es que un príncipe nuevo, o sea, alguien que adquiere, por como sea, alguien que recibe, alguien que comienza a gobernar un territorio, va a ser no solo para adquirirlo, o sea, o para gobernarlo, sino como para mantenerse en el poder. En ese sentido, recontrabancamos, o sea, es lineal la lectura de Maquiavelo en ese sentido, ¿no? Y tenés todos estos consejos, lo que dijo antes, no recuerdo que era Iñaki o Leonardo, preferible ser amado, ¿cómo era? Era preferible ser temido que odiado, preferible Temido ser que amado. amado, entre Temido amado, que temido y amado. odiado, ¿qué es preferible? Temido. Ok, ¿por qué? Porque el amor se pierde, se olvida en los malos momentos, y por el odio puede generar rebeliones, y el temor como que reprime tanto las rebeliones, y el temor lo que logra es que si te tienen miedo, no van a intentar nada. Si te aman y viene la mala suerte, viene el mal momento, se van a olvidar de todo lo bueno que hiciste por ellos. En cambio, el temor, y lo aplica en todos dice que tenés que tener un balance, porque te tienen que temer, pero no te tienen que odiar. Exactamente. Correcto. Y a ver, una cosa, con esto acaba de explicar Pablo. Es que te teman. Si tenés que elegir entre que te teman y que te aman, que te teman. Perfecto. Esto que acaba de decir Pablo, se entrecortó un poquito la señal, pero además lo explico muy bien, uno lo entiende perfectamente en Maquiavelo, y además no sé, es correcto, está muy bien, hay que aplicarlo en la vida, sirve, todo eso es, digamos, en ese sentido, todos estos consejos, si querés, sirve. Después vemos si sirve o no sirve, no importa, pero depende del contexto, obviamente. Quiero notar una cosa que dijo recién Pablo, me parece que se le cortó a la señora, que dijo la mala, no supo cómo decirlo bien, la mala suerte, y después que dijo la mala fortuna, no me acuerdo, como que te corregiste. Quiero quedarme con un minutito con esa corrección, porque ahora la vamos a traer. Pero perfecto, entonces inclusive vamos desgranando el libro, vamos avanzando los capítulos y nos vamos a dar cuenta que hay mejores modos de adquirir, mejores o peores modos de adquirir, mejores o peores modos de mantenerse, y hay herramientas que van a servir más o menos para distintas cosas. Hay herramientas que van a ser mejores o peores para adquirir, hay herramientas que van a ser mejores o peores para mantenerse, y al interior de mantenerse es, cómo tratar a los nobles, cómo relacionarse con el vulgo, cómo debe actuar el príncipe en caso de paz, cómo debe actuar el príncipe en caso de guerra, qué es mejor, qué es peor, etcétera, etcétera, etcétera. Todo eso, toda esa parte, insisto, ustedes la han leído, la van a leer, qué sé yo, no tiene mayores problemas, es correcta y es nada, la lees, está ahí, está todo bien. Pero, a la luz de el objetivo del libro, que era unificar Italia, ¿no? Leyendo todo el libro a la luz de ese objetivo que está planteado de modo explícito al final. Si leyéramos el libro en función del capítulo 26, o 20, no me acuerdo si es 25 o 26, el último. Del capítulo 20, ya les digo, perdón porque esto es importante. Del capítulo 26. Si leyéramos todo el libro a la luz de esa exhortación, ese objetivo. ¿Cuál les parece si tuvieran que reducir a 2, 3 o 4 cosas que son las
las principales recomendaciones que da Maquiavelo para lograr ese objetivo especial, particular, concreto, que es unificar Italia. ¿No? Vamos, queremos unificar Italia. A la luz del príncipe, no a la luz de lo que opinan ustedes, a la luz del príncipe. ¿Qué les parece que dice Maquiavelo que son las 3 o 4 cosas que hacen falta para lograr la unificación de Italia? Que se dependa de armas propias. Correcto. Hay varios capítulos sobre mercenarios, hay varios capítulos sobre no usar armas auxiliares de afuera, pero ahí, como él lo dice explícitamente, depender de los recursos de uno y no ser prisionero a otros. Exactamente, distingue, acá están escribiendo no sé quién, distingue tres tipos de armas mercenarias, armas auxiliares o armas propias, y él propone, le recomienda a todo príncipe, a todo lector, pero además leyéndolo en función del objetivo del último capítulo, él recomienda que se utilicen armas propias. ¿Qué son las armas mercenarias? Las armas mercenarias son ejércitos comprados. Básicamente los principales ejércitos comprados en el siglo XVI son los mercenarios suizos. O sea, los que tenían mayor operatividad en la vida política florentina y las interacciones buenas o malas de Florencia con Milán, con Siena, con la República de Venecia, tiene que ver con ejércitos suizos, con mercenarios suizos. Pero sí, dice reduciendo mucho, el problema de las armas mercenarias es que, bueno, van a ser funcionales a aquel que las compre, a aquel que les pague. Con lo cual, si hay otro que les paga más o mejor que yo, serán funcionales a aquel que pague más. Le dice, hay otras armas que son inclusive peores que las mercenarias, que son las armas auxiliares, que no son las armas que uno compra con guita, sino que son armas que uno pide prestado de algún modo. Son armas de otro que por diferentes motivos uno hace alianzas o lo que sea y pedís ejércitos prestados para alguna empresa militar X a un otro príncipe. Y dice, estas son peores que las armas mercenarias porque, bueno, de cualquier manera, ganas o pierdas, siempre vas a estar a merced de aquel que te dio las armas. Acá hago un pequeño paréntesis. Por supuesto, él recomienda las armas propias, construir ejércitos propios, la formación de milicias propias. El paréntesis es, hay un librito, léanlo por ahí, que es muy lindo, que se llama El arte de la guerra, ¿no? Es un libro que escribe Maquiavelo, en el cual Maquiavelo es un gran estratega militar. Y es un libro de estrategia militar. Y en determinado momento, inclusive cuando Maquiavelo labura para Florencia, le encargan a Maquiavelo, como es una estratega militar, ya se empieza a sacar de risa, sí, le encargan a Maquiavelo que arme milicias para Florencia. Y Maquiavelo arma milicias florentinas, arma ejércitos propios para la República de Florencia, y por más que sea un gran estratega militar, los ejércitos que arma Maquiavelo pierden todas las batallas, le va por el orto. No creo que les va pésimo. Igual lean el arte de la guerra, es una maravilla, ¿eh? O sea, pero a la hora de los bifes, los ejércitos florentinos, las milicias de Maquiavelo no les va muy bien. Muy bien, ok, eso es indistinguible, innegable. Lo que dice Maquiavelo, a la hora de lograr la unificación italiana es fundamental contar con ejércitos propios. Fundamental. ¿Qué otra cosa se les ocurre? La intriga y la ayuda del pueblo, las revueltas populares. No. ¿Qué más? Quemar los Puede castillos. ser. El Sí, príncipe tiene que ser un buen guerrero, tiene que ser como ejemplo de su propio ejército, no tiene que ser un príncipe digamos, ocioso, sino que tiene que ser ejemplo de sus ejércitos. Ok. Pero sí, Tiene, como un león. tiene que ser eso, tiene que conjugar bien eso, tiene que ser como un zorro y un león. Ok, entonces, ¿cómo conjugamos en un concepto que el príncipe sea un zorro, un león, bueno en épocas de paz, ávido en épocas de guerra? ¿Virtuoso? Virtuoso, correcto. Eso Maquiavelo lo llama, pide, solicita, recomienda, que es necesario, que es fundamental, a efectos de, esto no hay que olvidarlo nunca, ese objetivo concreto y particular, en este caso la unificación italiana,
que además de ejércitos propios, estos ejércitos propios estén comandados por un príncipe virtuoso. Yo, para hacerlo más rápido, identificaría una tercera, hay un montón de cosas, ¿no? Pero estoy caricaturizando el asunto. Pero obviamente necesitamos ejércitos propios comandados por un príncipe virtuoso. Y además, yo diría que hay un tercer requisito fundamental, que es que estos ejércitos propios comandados por un príncipe virtuoso estén conformados por lo que Maquiavelo llama hombres fuertes. Entonces acá sí hay que extenderse un poco. Hombres fuertes. Entonces, ¿qué es hombres fuertes? ¿No? Decimos que nuestros ejércitos estén conformados por hombres fuertes. A ver si alguno me ayuda a construir este concepto de hombres fuertes. ¿Qué serían los hombres fuertes? ¿Con qué los queremos diferenciar? ¿Quiénes no serían hombres fuertes? Dice, hombres fuertes lo refiere que tienen que tener valerosidad, no tienen que ser afeminados, que tienen que tener un buen porte, estar bien alimentados. De hecho la palabra interesante, esa cuestión de no afeminados, está directamente relacionada con lo que dijimos antes, que es la cuestión de la virtud. Claro. La palabrita virtud, la raíz de la palabrita, la wir, el vir, ¿a qué otro país? Pues qué otro país, cualquiera, me tengo que cerrar acá. ¿Qué otra palabra tiene una raíz similar que se contrapondría a lo que está criticando como afeminamiento? Ojo, ¿Cómo está pidiendo que vir, además de virtuoso, qué otra palabra tiene esa raíz? ¿Cómo es una de las características? Virilidad, correctamente, exacto, ¿no? Entonces, esta idea de la masculinidad, de la virilidad. Ojo, antes de machirulear a Maquiavelo, que obviamente contextualmente, pero ojo que nos vamos a meter más adentro todavía, vamos a derrapar mucho más. O sea, voy adelantando, vamos a derrapar mucho más cuando llegamos al final del capítulo 25. Pero sí, efectivamente, o sea, necesitamos que los hombres sean fuertes, sean viriles. Sean machos. A diferencia de quienes no serían fuertes, o sea, serían aquellos hombres que eventualmente pueden componer nuestros ejércitos, que en vez de estar instruidos en las prácticas propias de, por ejemplo, las viejas religiones paganas que hicieron tan fuertes, viriles, grosos, efectivos a los ejércitos del Imperio y de la República Romana, ahora tenemos el problema de que hay una religión que le indica a los hombres que hagan qué cosa. Uno de los problemas es que... Amar al prójimo. Bueno, eso no sería el problema, porque inclusive bajo la égida del amor al prójimo podemos salir a matar infieles. Es por amor al prójimo. Pero ese no es el problema no es el amor al prójimo. A las brujas, obviamente que se las quemaban, nosotros hoy en día entendemos que se las quemaban por cuestiones de que atentaban contra el poder patriarcal, pero además se las quemaba por buena onda a las brujas. Se las quemaba por buena onda a las brujas también, Bueno, por ahí hubo un caso en que las quemaron por buena onda, que un verdadero creyente quemaba a una bruja porque esa bruja estaba poseída por el demonio, por Belcebú. Y el modo de que se gane el cielo era purificarla con el fuego. Nosotros lo entendemos política y contextualmente, pero bánquenme este ejemplo. Después, si hacen el recorte, listo, voy preso. Pero la idea es que a alguna bruja podemos entender que la quemaban por puro amor a Dios. ¿Me siguen con esto? Está poseída por el demonio. Sí, sí. Ok. Entonces, el amor al prójimo no es causa de afeminamiento. Digamos, el amor al prójimo como una de las principales, ahí no sé si Leonardo lo va a decir, pero me interesa, pero como una de las prácticas máximas
del buen cristiano, del buen comportamiento, no va a inhibir, en este caso, la acción purificadora, qué sé yo. Pero sí hay otra que va a hacer, dice Maquiavelo, que nuestros ejércitos estén compuestos por, en este caso, lo que él llama hombres afeminados, o hombres no fuertes, que es, obviamente, poner la otra mejilla. Frente a la injuria, frente a... ¿Se acuerdan, Lutero? ¿Qué debe hacer el campesino que es acosado por medio de... Claro, solo el amor al prójimo justificaba la acción. La agresión hacia vos te la tenías que morfar. Si te Exacto. mataban, te mataban. Ahora bien, nosotros no queremos que nuestros ejércitos, dice Maquiavelo, estén compuestos por... Y acá miren lo que decíamos al principio de la clase, ¿no se acuerdan de esa separación entre religión y política? También decimos entre ética y... Empezamos a confundir cosas entre ética y política, o entre moral y... empezamos a decir esas cosas. Pero la religión cristiana, a efectos del objetivo concreto que tenemos, al cual eventualmente podríamos arribar logrando constituir o que se constituya un príncipe virtuoso que componga ejércitos propios que estén integrados por hombres fuertes, esos hombres fuertes no queremos que sean instruidos bajo la educación cristiana que les hace poner la otra mejilla. Queremos regresar al espíritu valeroso, dice, de las religiones paganas, ¿no? Religiones paganas empezando ya. Los romanos. Bueno, exacto, los romanos, los griegos. Los griegos, las virtudes de Dios. ¿Me siguen con esto? Entonces acá vamos a hacer una inflexión muy importante, que es, de acuerdo a un objetivo concreto, en este caso, estamos usando como ejemplo el objetivo del príncipe, que es la unificación italiana, lo que vamos a tener es que conseguir, identificar y utilizar fuerzas específicas, concretas, puntuales, en relación a ese objetivo. ¿Quién se anima a decirme ahora el hit de Maquiavelo? Uno inmediatamente, ¿no? Cuando sabe Maquiavelo, sabes que Maquiavelo y después viene qué cosa. El fin justifica los medios. Pero que El fin justifica los medios. La supuesta frase atribuida a Maquiavelo, que no importa si Maquiavelo no. Pero el fin justifica los medios. ¿Y cómo definimos? Con esto terminamos la clase pasada, me acuerdo. ¿Cómo definimos el fin justifica los medios? ¿Cuál sería la definición vulgar? ¿Cómo se entiende vulgarmente el fin justifica los medios? Bueno, que cualquier medio es válido para la consecución de un fin, ¿no? Se dice eso. Cualquier medio, a la hora de que yo quiero un helado de pistacho, bueno, no importa si utilizo al ejército rojo para conseguir mi helado de pistacho, con tal de que a mí me sirva conseguir el helado de pistacho, ese medio es válido, ¿no? Con lo cual, ahí entendemos que, bueno, pues es reprochable utilizar el poder del ejército soviético porque a vos, pelotudo, se te dio ganas de comer pistacho, ¿no? Está mal, decimos. Está mal. Acá está bueno usar ejemplos históricos que tengan más de 50 años para no pelearnos entre nosotros, pero podemos empezar a chicanearnos con lo que quieran. Y buenas chicanas, ¿no? De los giles kirchneristas como nosotros. Acá estaría bueno empezar a pelar y chicanearnos entre todos. ¿Entienden? No, bueno, pero ¿cómo vas a hacer para esto? Es lo que leemos en los diarios todos los días, ¿no? Entonces, ¿cómo vas a hacer? ¿Cómo vas a dejar las vacunas que siguen? ¿No? Y vas a dejar morir vacunas, que la vacuna, que el vacuna... todo eso, no es moralmente reprochable que hayas querido para... Bien. No se puede utilizar cualquier medio para lo que vos sería querés. Pragmatismo puro, lo de Maquiavelo. No, lo que es pragmatismo... A ver,
Bueno, Es- pasa que el pragmatismo también tiene el problema de la palabra pragmatismo, Bueno. es que es una corriente filosófica norteamericana que tiene sus cuestiones específicas. Bueno, Eh, por ahí, de como lo entiendo yo, el flaco dice, pero, yo quiero esto, no me importa lo que tenga que hacer. exacto, Maquiavelo dice lo Allá contrario. vamos. Exacto, Maquiavelo lo que dice es lo contrario. La Vulgata, la versión esta que estamos reproduciendo ahora, esta de que cualquier medio es válido para un fin, sería lo que entendemos como una posición pragmática. Pero ¿por qué el tipo está diciendo lo contrario? O entendemos que dice lo contrario. Porque se pone el eje en la moralidad de la utilización de fuerzas con respecto a un fin, en vez de poner el eje en la discusión moral sobre el fin. ¿Qué quiero decir con esto? A efectos de la consecución de un fin, lo que vamos a encontrar son medios correctos o incorrectos, adecuados o inadecuados, podríamos hasta decir útiles o inútiles, siempre con respecto a ese fin particular. No podemos hablar de un medio o de la... ahora en vez de medios vamos a hablar de fuerzas, pero no importa, de medios, si no estamos hablando de un fin concreto. Fines concretos, unificar Italia. Medios necesarios para lograr la unificación italiana. A, B y C. Bueno, un príncipe virtuoso, ejércitos propios. Díganme otro fin, cualquiera, porque ahora lo que vemos es un cambio de estructura, o sea, de la estructura de la doble temporalidad cristiana a esta noción de temporalidad causal, finita, qué sé yo, moderna, que es la relación medio-fino, o sea, la relación causal. Nosotros la llamamos, hoy en día la vamos a llamar relación utilitaria, de utilidad, principio de utilidad. Relación utilitaria, no principio de utilidad. Que vamos a decir, para lograr, saquemos la unificación italiana, díganme otra cosa que quieren conseguir. Da lo mismo, cualquier cosa, no importa. O sea, pónganme un ejemplo. Sí, Pablo. Paz mundial. La paz mundial, buenísimo, la paz mundial. Lo interesante es, pónganme algún ejemplo más mierdita, más quiero Aprobar el parcial. Eso, ahí tenés, eso, claro. Pero está bueno porque lo que importa es notar la estructura entre lo que dijo Iñaki, lo que dijo Federico y lo que dice Maquiavelo. Vamos a ver que la estructura de la relación causal es la misma. ¿Qué necesitamos para lograr la paz mundial? Bueno, vemos el objetivo se presenta como una ficción, el objetivo es una ficción, el objetivo es una idea, una imagen lanzada hacia adelante, la cual nos va a permitir identificar, conseguir y utilizar medios en relación con ese objetivo. Los medios siempre tienen que estar en relación con ese objetivo. El ejemplo boludo es, bueno, ok. Decime, Iñaki, imagínate un medio necesario para lograr la paz mundial. No importa, inventemos. Pero, Bomba nuclear a todos y no queda más nadie en el mundo. un capo. O sea, un fin boludo, o sea, un medio boludo, sí. Como... Está bien. O sea, matamos a todos y listo, paz mundial. Perfecto. El desarme. Esto lo dije yo. Está bien, ¿no? Buenísimo. ¿Está bien? ¿Está bien? Ok. Un medio, Federico, para lograr aprobar el parcial. Estudiar. ¿Qué cosa? ¿Estudiar qué cosa? La materia. Leer. Ok, ¿qué? Agostina, ¿qué cosa? Estamos hablando, ¿no? El ejemplo es estudiar el parcial de mi materia. ¿Estudiar qué cosa? Todos los libros de la biografía, por ejemplo. ¿Cuáles? Decime un par. El de Colin, el de Platón. Ok. Entonces, por eso. Erasmo, Lutero, Montesquieu. Ok, perfecto. Perfecto. Profesor, entonces es una cuestión de enfoque, nada más. No sé, alumna, espere, no me grite, espere. Espere. Mútese. Vamos. A la hora de lograr la paz mundial, leer a Coli, ¿es útil? No. A la hora de unificar Italia,
tirar bombas atómicas y matar a toda la humanidad, ¿es útil? No, ¿Cualquier medio es útil para la consecución de un fin? no, los medios No. específicos. O sea, Correcto. el fin determina los medios. Mirá qué loco. Pero veníamos repitiendo lo contrario. No, ¿Me siguen con esta pequeña inflexión, tonta inflexión que estamos haciendo? Esta tonta inflexión que estamos haciendo va a determinar un modo de existencia particular, que lo estamos llamando ya modernidad, que va a tener sus mutaciones internas, sus momentos, pero hay una estructura que se repite. Hay una estructura que se repite. Tanto a la hora de lograr la paz mundial, de ser feliz, unificar Italia, construir un puente, aprobar teoría del Estado, lo que quieran. Aparece como imagen, se lanza como imagen, y el lanzamiento de esa imagen, como imagen, idea, es lo mismo, permite iniciar un plan de acción que de algún modo está atraído por esa imagen, idea, ficción. Quiero que noten la estructura. Había un ejemplo clásico que era, ¿no se acuerdan? Mi vecinito de enfrente me tiene loco de amor. Bueno, ok, objetivo, mi vecinito de enfrente. Bueno, ok, es una imagen, es una idea, o cuando ustedes dicen aprobar teoría del Estado, recibirse abogado, es una imagen. Lo que tiene lo loco es que cierta estandarización hace luego que los fines, objetivos o imágenes terminen pareciéndose un montón a la ficción que permite lanzarse a la búsqueda de esa imagen. Pero ahora vuelvo a cuál era el problema que tenía Maquiavelo, que planteamos. ¿Cuáles eran los problemas que tenía, que le dice a Vettori en esa carta? ¿Qué problemas tiene Maquiavelo? ¿Qué cosas? El aburrimiento, el Correcto, dinero. la pobreza, el dinero, digamos, la muerte, el conflicto y el aburrimiento. Es interesante esto del aburrimiento. ¿Qué me va a sacar del aburrimiento? Entendiendo el aburrimiento como eso, como no tengo nada para hacer. Imaginar. ¿Qué cosa? Imaginar Conseguir un fin. Imaginar un objetivo. Me interesa ese Julián. Julián. ¿Cuál? ¿Qué objetivo, Julián? Y el que te plantees, como en este caso la unificación de Italia. O una visión. la paz mundial. Ok. Una visión. Sí, visión, imagen, objetivo, pero Julián, insisto que tenés tantos títulos de atrás que me intimida un poco. O sea, tengo ganas de, no sé, traumatólogo, abogado, todo, pero sí. Ok. ¿Importa la imagen, la visión, el objetivo? No, son todo lo mismo. De hecho, da lo mismo. Cualquier objetivo, cualquier fin, lo que va a lograr es sacarme el aburrimiento. ¿No? Me va a poner en... ¿Se acuerdan? Pero básicamente... Se hace camino al andar. ¿Se acuerdan de eso? Básicamente, en teoría el fin de Maquiavelo sería ese, acabar con el aburrimiento. Bueno, también es un rulo, pero es interesante, sí, correcto. Porque es así, o sea, mi fin es acabar con el aburrimiento. Bien. Entonces, ¿Por qué andamos todos tan ávidos de fines? ¿Por qué anda Maquiavelo tan ávido de fines? Porque la ausencia de fin sería como ese abismo o esa depresión que hablaban al principio. Ok, correcto. Pero ahora me pongo en contexto, Leandro. Pensá, ¿por qué estamos en un momento en el cual estamos tan desesperados por salir a construir puentes, armar estados-naciones, levantarnos a la vecino de enfrente o aprobar teoría del Estado? ¿No? Ustedes leyeron, cursaron el CBC, ¿no? Y tiene esta materia, el hombre moderno, el renacimiento, de repente se pone a modificar el mundo. Antes todo eso estaba puesto en la figura de Dios. Correcto.
O en Sí, Platón, en esa ciudad ideal. Correcto. Primero, digamos, Y- entienden que estamos en un momento en el cual el fin que motorizaba, que creaba mundo, está dejando lo que hablábamos antes, que se de tener pasa, potencia creadora. empieza a aparecer el yo. Esto no tiene que ver si creemos o no creemos en Dios. Básicamente lo que estamos asistiendo en un momento en el cual no creemos más en Dios. Estamos dejando de creer en Dios. El concepto de la potencia del Dios cristiana, creadora del mundo, no tiene más capacidad de crear mundo. Entonces, esa es la idea de el hombre moderno, príncipe de sí mismo. ¿Me siguen con esto? ¿Qué tiene por delante? Bueno, cuando leemos cualquier libro de inicio de la modernidad, te dice, no, el hombre de repente tiene todo por delante. Todo, el mundo. Bueno, es un mundo raro. Primero, es un mundo que es solamente mundo, que es puro mundo. No hay que decir que es puro mundo y ya no hay otro mundo. Hay solo este. ¿No? El Dios cristiano trascendental, inclusive las teogonías paganas, obviamente, no tienen el formato trascendental de los monoteísmos, pero hay un otro, hay un más allá, está la caverna y está el del otro lado, están los dioses en la Acrópolis, hay que Caronte cruzando al Valle de los Muertos, qué sé yo. Una pregunta. Ahora estamos asistiendo a un mundo muy particular, que es este. ¿Qué tiene de particular este mundo y qué es este? Que no hay otro. ¿Cómo vamos a llamar eso? ¿Cómo llamamos a aquella entidad que se opone al pensamiento de una trascendencia? Miren, se los dije difícil. ¿Cuál es el concepto? ¿Cuál es la palabra que oponemos a la palabra trascendencia? O el concepto que oponemos al concepto trascendencia. Es una palabrita muy linda. Usen la mañana para comprar 1 kilo de papas, a ver cómo la usan. ¿Qué Intrascendente. palabra es? Intrascendencia, no. Digamos, es no trascendente. Es no trascendente esta palabra que busco, está bien, pero es otra. Es un concepto muy lindo. Después tenemos una experta acá que lo va a desplegar al mango, que se llama la profesora Janina Edlis, va a hacer una Ferrari con este concepto, pero ¿nadie la tiene? La palabrita que les regalo, pero es la palabrita inmanencia. Inmanencia. Está todo acá. ¿Qué es lo que está todo acá? Todo. ¿Qué es acá? Acá es todo. Todo es acá. No hay allá. Esto es todo lo que hay que es acá. Y allá es acá también, porque no hay allá. ¿Recuerdan que venimos haciendo este juego con Platón? Por eso es fundamental. Por eso este curso en realidad se llama El Ángel Exterminador. Venimos jugando con el problema de la línea, etcétera, etcétera. Bien, acá estamos en un momento fundamental del curso. Ahora, en este momento. Es el momento del curso de Argentina contra Bélgica en el 86. Acabamos de entender todo. ¿Puedo hacer una pregunta, profe? Sí, por favor. Cuando él habla del ejército fuerte, ¿no? Que marcábamos esta contradicción con la religión, ¿no? Que él criticaba. Un poco aquellos que creen en la vida después de la muerte no serían más valientes para pelear con su vida, digamos. Bueno, sí, obvio. Sí, por supuesto. Por supuesto, si querés. Pero acá lo que nos interesa es, estamos viendo la utilidad a efectos del objetivo que pueden tener las religiones paganas para conformar, para crear, para componer, para construir o fabricar o lo que sea, hombres fuertes, a diferencia de la inutilidad de la religión cristiana. Casi te diría, acá no es un problema de mala onda con la religión cristiana o buena onda. No. Con respecto al objetivo, lo que tenemos es, si queremos crear hombres fuertes que compongan ejércitos propios, y no nos está siendo útil las enseñanzas del cristianismo. Obviamente que hay palos al cristianismo, pero acá es interesante pensarlo bajo esta nueva estructura causal.
Y cuando digo esta nueva estructura causal, obviamente no estoy diciendo que no hay causalidad antes de la modernidad. Válgame por Jebús. Por favor, todo lo que decimos acá, pónganlo en contexto de esto mismo, de este mismo curso, de estas mismas lecturas. Ok. Acá es donde derrapamos. Lo voy a leer así no derrapamos tanto. Capítulo 25, último párrafo. Capítulo 25, último párrafo. Concluyo, pues, que al cambiar la fortuna y aferrándose obstinadamente los hombres a su modo de actuar, tienen éxito mientras ambos coinciden y cuando no, fracasan. Yo creo firmemente esto, que es mejor ser impetuoso que circunspecto, porque la fortuna es mujer, y es necesario, queriéndola doblegar, arremeter contra ella y golpearla. Y se ve que se deja vencer más fácilmente por estos que por los que actúan con frialdad, ya que siempre, como mujer, es amiga de los jóvenes porque son menos circunspectos, más feroces y la dominan con más audacia. En el futuro, cuando seamos enemigos políticamente, es el momento de recortar esto de los videos de YouTube y utilizarlo en nuestra contra, o en mi contra, en contra de Maquiavelo. Fortuna es mujer y hay que relacionarse, hay que intentar gobernarla, pese a que no se la puede gobernar, hay que hacer como que se la gobierna, arremetiendo contra ella como hacen los jóvenes con las mujeres, a los golpes. Es preferible ser impetuoso que circunspecto. ¿Cómo salimos de acá? Por eso lo dice cuando él nombra a un emperador o a uno que llegó a príncipe de esa manera. Porque habla que para conquistar Italia hace falta la fortuna, pero que como que a la fortuna te la ganás a golpes. Que más vale ganarte a golpes. Ok, de cualquier manera está bien, Pablo, pero con lo que decís es verdad. Vieron que todo el texto está armado con ejemplos históricos. Por eso, ejemplos. Y ahí, entonces tampoco sabemos siempre si los ejemplos son en función de las reflexiones o las reflexiones son en función de los ejemplos. En realidad son una duplicidad, o sea, es un juego, es una danza todo el tiempo. Es verdad, todo el tiempo lo tenemos que leer a la luz de, pero ¿se acuerdan que necesitábamos un príncipe virtuoso? Viril, dijimos. Viril. Virtuoso es viril. Y ahora mete, contraponiendo a lo virtuoso o a la virilidad o a lo masculino, mete con el ejemplo de mujer el componente femenino, la otra parte. ¿Y qué es lo femenino? En este caso, ¿no? Los dos conceptos importantes acá son virtud-fortuna, que se contraponen. Se contraponen y se complementan en términos Apolo, digamos, como cuando veíamos Apolo Dioniso. ¿Sí? Entonces, frente a lo viril, lo masculino, la relación medios-fines, los fines en función de medios adecuados a esos fines, los fines en función de medios que están en función de esos fines. Entendiendo los fines como una proyección, bueno, lo vimos antes. Y a eso le contrapone fortuna. Entonces, ¿y qué dice que es fortuna? Además de caracterizarla como mujer. Sí, bueno, fortuna es todo. ¿Qué todo? Todo. ¿Pero qué tiene de particular este todo? Porque si no me voy a quedar repitiendo todo hasta el placer. ¿Qué tiene de novedoso este todo que es fortuna? Es lo imprevisto, lo
lo incalculable de alguna manera, o no De hecho, incalculable sí, por un correcto. buen Acá dice príncipe es lo lo concluye. ingobernable, es lo ingobernable. Pero, bien, correcto. Este todo es ingobernable. Pero ¿qué tiene de particular este todo? ¿Por qué es nuevo este todo? No puedo parar de decir todo. Mátenme. ¿Qué tiene de nuevo este todo? Todo. ¿Qué tiene de raro este nuevo todo? Que no tiene vínculo con Dios. Es nuestra Es vida. algo como Exacto. medio... Es nuestra vida. Es la vida terrenal. Está reemplazando a ese otro todo. ¿Se acuerdan? Que ya no funca. Claro, somos nosotros, ese todo. Es todo lo que pasa. Claro. Es todo lo que ocurre. Siendo que todo lo que ocurre es todo lo que ocurre y no hay nada por fuera de ese todo lo que ocurre. O todo lo que pasa, o todo lo que hay, como lo quieran llamar, no importa. Es una concepción inmanente. No hay un otro, no es doble. Este todo que es Fortuna van a ver que aparece a lo largo de todo el Príncipe y aparece a lo largo de toda la obra de Maquiavelo, obviamente. De hecho, es uno de los conceptos más potentes que hay, que se entiende en relación con virtud, del mismo modo que virtud se entiende siempre en relación con fortuna. Virtud, fortuna, fortuna, virtud. Entonces, todo lo que ocurre, todo lo que pasa, la sumatoria de fuerzas, y acá vamos a empezar ahora a hablar, y mucho más después del parcial con House, vamos a empezar a hablar todo el tiempo de fuerzas. Fuerzas. Y no es que tiene una deriva mística el curso, ni que estamos en California en los 70. No, vamos a empezar a hablar de fuerzas. Y cuando hablamos de fuerzas, no estamos hablando de fuerzas físicas. ¿Mm? Fuerzas físicas. Y fuerzas físicas no es simplemente fuerzas mecánicas, ni las fuerzas explicadas por la física newtoniana pero sí vamos a estar hablando de que lo que hay son fuerzas. Lo que podemos poner en relación con fines son fuerzas. Estudiar Maquiavelo es una fuerza en relación al fin aprobar teoría del Estado. Constituir un ejército propio es una fuerza que tengo que primero identificarla en relación al fin unificar Italia, tengo que conseguirla en relación al fin unificar Italia y tengo que saber utilizarla. Saber utilizarla es bajo una noción de tiempo particular. Saber utilizarla es bajo una noción de tiempo finito, de tiempo lineal y de lo que acá nos gusta llamar timing, just on time. Hay que saber cuándo, saber cómo utilizarla, saber cuándo también utilizarla. Si en el parcial ustedes identifican que estudiar Maquiavelo y leer El Príncipe es un buen medio en relación al fin, y estudian mucho Maquiavelo, porque lo que quieren es aprobar teoría del Estado, que era el fin, ¿se acuerdan? Y además se compran el libro de Maquiavelo y hacen Zooms grupales para estudiar Maquiavelo y se leen 8 biografías de Maquiavelo y ven un montón de clases de Maquiavelo y se identificaron bien y consiguieron y adquirieron bien esa fuerza. Ahora bien, si el profesor Piagentini en el parcial les pregunta sobre Platón y ustedes hablan sobre Maquiavelo, por más que estuvo bien identificada y estuvo bien adquirida, ha estado mal utilizada. ¿Cachai? Tiene que estar utilizada en tiempo y forma, entendiendo que tiempo también es una fuerza. Cuando Maquiavelo habla, creo que lo mencionó Dora antes, ¿cuáles son los componentes de virtud? Sí, correcto. Astucia, ¿no? Representado en la zorra, y fuerza, ¿no? Representado en el león. ¿No? La astucia de la zorra para, nunca me acuerdo cómo es esta parte, pero la astucia de la zorra para eludir las trampas y la fuerza del león para trompear a los cazadores. Pero básicamente estamos diciendo que lo que hay son fuerzas, que todo es fuerzas. ¿Qué es astucia entonces? Bueno, astucia es esta economía de fuerzas. Virtud es una economía de fuerzas. Es saber adquirir, saber identificar, saber adquirir, saber utilizar. Básicamente un Steve Jobs. No, por la referencia de Jobs en Apple, supuestamente el cráneo era el otro, Wozniacki,
Wozniak. Y Jobs, Wozniak, lo que sí. Wozniak, tenés razón, Wozniak, y me fui con el de TN. Y lo que decían que Jobs era, la virtud que tenía él era esto, la de la zorra, identificar el timing. Bueno, Viene pero traído digamos, de los pelos. Él que no, identificaba las fuerzas, el otro sabía cómo aplicarlas, pero él sabía identificarlas. está bien, pero de nuevo, te me estás yendo al anaquel de Me fui a Maquiavelo cualquier para el lado. empresario, te me fuiste Sí, al me anaquel fui a de cualquier Maquiavelo para lado. empresario, o sea, sea muy bueno fabricando Me algo. gustó, me gustó, me gustó. Está bien, está bien. Licencia permitida. Ya ahí tiré Ok. las 10 páginas y esta. Ahora les hago la pregunta del millón y con esto terminamos y seguimos. Mañana les digo si hay clase el jueves o si seguimos el lunes. O sea, el lunes hacemos una cosa de Maquiavelo y nos metemos con repaso, pero se los digo por mail si hay clases o no. Pregunta. Fortuna es todo. No digamos, van a ver el azar, pero habremos, en vez de decir el azar, digamos fortuna. Todo lo que ocurre es ingobernable. Miren cómo es loco, ¿no? Pero esta definición, hipermachirulismo de fortuna es mujer y mujer hay que tratarla a los golpes como tratando a los jóvenes, pero también esta idea de que fortuna es lo femenino. O sea, frente a virtud, que es lo rígido, y rígido en sentido también de virilidad, o sea, de facinus, ¿no? El facinus romano, de falo. Frente a eso está lo que está todo el tiempo cambiando, lo que todo el tiempo se está moviendo, lo que es imposible de controlar, lo que es imposible de gobernar. Frente a lo masculino, que es lo rígido, lo que intenta todo el tiempo gobernar, eso que intenta todo el tiempo gobernar, está intentando todo el tiempo gobernar algo que es ingobernable. Algo que no se puede gobernar. Y lo que propone Maquiavelo es... Una cosa es cómo lo entendemos nosotros los modernos y otra cosa es tratar de entender lo que proponía Maquiavelo. Pero miren qué loco. El modo de gobernar lo ingobernable es... Pausa dramática. Me encantaría que se me corte internet ahora. El modo de gobernar lo ingobernable, eso va a definir nuestro mundo. Es dominar las fuerzas. Someterlo. Pero sería como someter lo insometible, no importa, cambio. No, ¿Cómo pero hacemos para someter aquello que no se puede someter? no es dominar las fuerzas o identificar los momentos para utilizar determinada fuerza o nada que ver. Para mí es encontrar legitimidad en esa figura del príncipe. Es desarrollarse a uno mismo, o sea, está dentro del ser humano. Miren qué loco esa cosa profundamente moderna que tenemos, que no podemos no pensar más allá de... O sea, todo esto que están diciendo está buenísimo. Sigue siendo, estamos yendo contra la paradoja. Estamos pensando modo, o sea, la pregunta es, ¿cómo hacemos para gobernar lo ingobernable? Y todos me están intentando decir cómo hacemos para gobernar lo ingobernable. Y Maquiavelo nos dice cómo hacemos para gobernar lo ingobernable. Siendo que por definición no podemos gobernar lo ingobernable. Entendiendo que gobernar lo ingobernable como fortuna, como lo femenino, como la sumatoria de fuerzas, como lo que está haciendo todo el tiempo, lo que está todo el tiempo en movimiento, ¿no? Y estamos todos haciendo un montón de fuerza para ver cómo desculamos la cuestión de cómo gobernar lo ingobernable. Cómo controlamos a lo cambiante. Profe, no era, cómo manejamos lo inmanejable, cómo sometemos lo insometable. Sí, Matías. no era como, no decía como los jóvenes, digamos, con, a los golpes, con la fuerza. Sí, correcto.
Correcto, eso es. Dice, es preferible, a la hora de relacionarse con fortuna, es preferible ser impetuoso que circunspecto. Ahora bien, ¿podemos gobernar lo ingobernable? No. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Y qué hacer? ¿Qué hacemos? Adecuamos. Equilibramos, profesor. Nos adaptamos. Equilibramos una cosa con la otra. Tratamos de ordenarlo, por lo menos. Las ganas que tengo de cortar la clase acá son irrefrenables. Está la frase que dice, es preferible, no, que la dijiste recién, es ser preferible impetuoso que circunspecto, pero, no, perdón la ignorancia, pero no sé qué significa, impetuoso y circunspecto. Circunspecto es en vez de, a ver, definición de circunspecto. Taciturno, dubitativo, exacto, taciturno, dubitativo, temeroso, si querés. El circunspecto es aquel que duda. Entonces, a la hora de gobernar lo ingobernable, hay que hacer... ¿Podemos gobernarlo? No. Entonces, ¿qué hacemos? Lo dejamos sin gobernar. ¿Y qué hacemos mientras tanto? Nada. No, nada no podemos. Está buena la respuesta. Nada, no nos da nuestra constitución psíquica para no hacer nada. Profe. Imponerse. ¿Cómo? Dejarnos Imponerse. gobernar. ¿Qué hacemos? Profe. ¿Cómo? No, que quería saber, si uno no gobierna algo ingobernable, ¿no se corre el riesgo de que eso ingobernable nos termine gobernando a nosotros? Infinito, sí. Pero perdón, eso ingobernable nos gobierna a nosotros. Claro, por eso digo. Y ojo, te lo digo desde el ateísmo cientificista, ¿eh? Yo no creo en Dios, pero sí. ¿Qué es lo que nos gobierna a nosotros en este caso? Y en este caso del que hablamos sería la fortuna. Correcto, correcto. ¿Cómo hacemos nosotros para gobernar la fortuna? Manejándola, utilizándola para nuestros medios y nuestros fines. Pero volvemos de nuevo. ¿Cómo hacemos para claro, manejar es inmanejable, ¿no? Es que no. Hacemos que cada uno se conforme con lo que tiene. Reunirlo, ahí en un lado dice reunirlo disperso. Dice prepararse para las adversidades en un momento. Pero una pregunta, ¿lo ingobernable? Una cosa, Eugenia, con lo que dijo Melissa. Efectivamente, digamos, cuando fortuna es favorable, dice Maquiavelo, hay que dejarse, digamos, virtud sería dejarse llevar, ¿no? El ejemplo del río, el ser previsor, sabiendo que fortuna es ingobernable, bueno, el príncipe virtuoso va a construir diques o, qué sé yo, mover las cosechas o lo que sea, correcto. Pero todavía ninguno me dijo lo que dice Maquiavelo. Pasa que lo que dice Maquiavelo es tan explícito, es tan evidente, está tan ahí, que es recontra difícil de ver. ¿Saben por qué es difícil de ver? Porque sería un acto de honestidad casi psicoanalítica con cada uno de nosotros. Si reconocemos eso, se nos van a ir las contracturas, pero después es muy difícil. Sí, Eugenia, perdón. Pero una pregunta. No, o sea, lo ingobernable en este caso, o lo ingobernable es la fortuna. Pero lo gobernable, ¿qué sería? Porque si ya sabemos que lo que no es gobernable, pero ¿qué es lo que podría ser? Bien, bueno, pero digamos, fortuna es una metáfora, es un ejemplo. Fortuna es todo lo que ocurre. Puede ser que... Claro, si es todo, no hay nada. ¿Podemos gobernar todo lo que ocurre? No. No. Pero ¿Qué hacemos entonces? Yo justo lo leí hoy en otra cosa, es como... Voy a preguntar de otro modo. Se los voy a preguntar de otro modo. Si la fortuna es el mundo... Esperen un minuto. El príncipe virtuoso es aquel que logra reconocer, identificar, utilizar los medios con respecto a un objetivo determinado. Supongamos que ese objetivo se consigue, ¿no?
aprueban el parcial, unifican Italia, son felices, logran la paz mundial, se levantan al vecinito enfrente. Pregunta. ¿Lograron el objetivo porque lo supieron identificar, adquirir y fueron astutos a la hora de utilizar los medios? Sí. Sí. Pero también puede ser fortuna que para mí- justo supimos utilizar esos medios. O sea, lo que está diciendo Maquiavelo es que todo aquel que sea, o sea, el príncipe virtuoso o la idea de virtud es aquel que es muy bueno adquiriendo objetivos. O sea, si uno logra identificar los medios en relación al fin, adquirirlos y manejarlos. ¿Cómo? Si sabes lo que tenés que hacer, Sí. podés llegar al fin que querés, digamos. De hecho, es tan lindo como que entras a la Facultad de Derecho y te dan un plan, ya te lo dan hecho el plan. Curso de teoría del Estado, plan de estudios. Curso de teoría del Estado, después esto, después esto, y lo haces, digamos. No los estoy No terminamos alcanzando porque está a nuestro alcance, cumpliéndolo porque está a nuestro alcance, no sé si está bien lo que estoy diciendo. A ver, O sea, estudiar derecho, o sea, sí, buscas qué leer, lo lees, listo, está a tu alcance, pero hay cosas que no están a tu alcance, por más que vos quieras buscarle los objetivos o los fines que vos quieras. ¿Cómo qué? Y el azar, yo no puedo, porque justo con eso estamos en una fortuna, o sea, yo puedo buscarle el lado que yo quiera, pero nunca lo voy a encontrar, porque no está a mi alcance y tengo que aceptar eso, sería. Brillante, Bárbara. O sea, vos me estás diciendo que vos te vas a recibir de abogada no solo porque leíste Maquiavelo y el Código Civil y qué sé yo, sino además porque no te pisó el 60 cuando cruzabas Figueroa Alcorta. ¿En serio me estás diciendo eso? Pero después de todo es eso, o sea, está en el cambio, o sea, yo no sé, qué sé yo. Por ejemplo, yo no puedo dirigir yo no tengo a mi cruzo cuando está el alcance. semáforo en rojo, pues pero imagínate, o sea, vos podés controlar que de repente venga una pandemia hipergaláctica y te mate y restrinja y no puedas decir, ¿no podés controlarlo eso? No. ¿Y eso influye a la hora de que te recibas o no te recibas de abogada? Sí. Sí, pues si por ejemplo no tengo... No, porque sigue estando a tu alcance de ser abogado. Vos seguís alcanzando el fin que está a tu alcance. Está a tu alcance ser abogado, vas a ser abogado. Según, si no tengo los medios, o sea, si no tengo los medios tampoco no puedo. No, pero imagínate que sí tenés los medios, o sea, sí identificás, conseguís, cruzás con el semáforo en rojo, lees a Maquiavelo, te conseguís un laburito que te permita dedicar tiempo a estudiar, lo que sea, y te recibís de abogada. ¿Te recibiste abogada porque te conseguiste un laburo, porque leíste a Maquiavelo y porque cruzaste con el semáforo en rojo? ¿Esa fue la razón por la cual te recibiste de abogada? Puede tener que ver con que... Un minuto, Pablo, perdón. Sí, perdón. Un minuto que quiero ver. Ahora me interesa, que es la que más está animándose. No es porque, tipo, no sé, le dediqué tiempo, no sé, traté de como ver las adversidades, sin embargo, no sé, seguir, o sea, no puedo encontrar la palabra bien para decirlo, pero... Estás ahí, estás al punto de... Porque la fortuna estuvo de tu lado. La virtud. No, porque hay cosas que puedo dominar y otras no. Ok. No tiene, O sea, tiene nos que queda ver claro con que el... nos queda claro que hay cosas que no podemos dominar, ¿no? Puede ser que tenga que ver Y con que el lo que... Espera concepto un minuto, Pablo, pará. Y que lo que podemos dominar, ¿lo podemos dominar? No. ¿O hacemos como que lo podemos dominar? Por eso, determinar que el mundo no es lo que ¿Cómo es, sino hacemos lo que... para gobernar lo ingobernable? Dice Maquiavelo. Propone Maquiavelo. Puede ser que tenga que ver con un concepto hacer como que controlamos la fortuna. Hacer como que controlamos hacer como que sabemos que controlamos la fortuna. Hacer como que controlamos, exactamente. Claro, convenciendo de que estamos gobernando. ¿Cómo hacemos para gobernarlo? ¿Cómo hacemos para controlar? ¿Cómo hacemos para controlar? No es ingobernable. ¿Qué hacemos entonces? Miren, ¿vieron qué loco, lo difícil que es llegar a... Y no, hagamos como que.
Y hagamos como que si estudio Maquiavelo, como que si estudio Derecho Civil, como que si apruebo los parciales, y hagamos como que me voy a recibir de abogado y voy a cumplir ese objetivo. Además entendemos, ¿no? Cada objetivo funciona como medio para un objetivo ulterior. Solemos poner la felicidad como objetivo último, que ojalá nunca la consigamos, porque si no me da un garrón, digamos, si no te quedas sin objetivo. Pero como el día, ok, lo logré, soy feliz. Y después como, cri, cri, cri. ¿Y qué hago ahora? ¿No? Volvemos a punto cero, estamos de nuevo aburridos. Entonces, miren qué loco que es dar cuenta de esta ficción. ¿Cómo se gobierna lo ingobernable? No se gobierna, pero es preferible ser impetuoso que circunspecto. Hagamos como qué. Hagamos como qué. ¿Qué es hacer como qué? Y bueno, pongámonos objetivos. Esto que nosotros inventamos, caracterizamos como el siglo XIV, XV y XVI, imagínense la locura mental de esa mutación, de ese quiebre, de ese momento. Claro, después te ves la Capilla Sixtina y das cuenta de la locura mental. O sea, del nivel expresivo, de la furia expresiva. Y eso no quiere decir que no haya sido una furia expresiva lo que el Renacimiento caracteriza como oscuro del cristianismo. El cristianismo es otra furia expresiva, recontra heterogénea, recontra rica, recontra, ¿no? La oscuridad, los periodos, la edad oscura es una caracterización de la modernidad con respecto a su pasado inmediato. Pero este mecanismo de hagamos como que, pero ya lo dijimos al principio, porque cada vez que nos planteamos un objetivo no deja de ser una ficción que lo que nos permite es largarnos a. El problema del aburrimiento es que aburre un montón. O sea, ahora ya no sirve ese ejemplo, pero en un momento había un ejemplo muy lindo que era el de la ventanita de Google, sin el predictivo. ¿No? Abrís la ventanita de la pantalla de Google sin el predictivo, sin nada. Y decís, bueno, a ver, voy a buscar algo. ¿No? Es ridículo. No voy a navegar en Internet. Ya nadie navega en Internet. Pero hace 15 años, 20 años, ya voy a navegar en Internet. Entonces te aparecía la cosita de Google que hacía así. Y estaba todo ahí atrás. Y ese todo es medio paralizante. Gracias a Dios inventaron el predictivo, entonces pones la palabra P y te aparece pizza en la esquina. Y bueno, creo que lo que quería era una pizza en la esquina, pedir una pizza en la esquina. Medio esa inercia del formato, pero imagínense esta sensación de, bueno, el fin está agotado, el fin que venía funcando muy bien está agotado, ¿y ahora qué hacemos? Y bueno, hagamos alguna, cualquiera, qué sé yo, veamos. Estados-nación, golazo, unifiquemos Italia, buenísimo, vamos en esa. ¿Qué necesito para eso? Bueno, necesito esto. Si consigo esto y consigo esto, ¿voy a lograr unificar Italia? Maquiavelo, nuestro Maquiavelo que queremos nosotros, el de Jenny y el Ateneo, te dice que sí, que por supuesto. Nuestro Maquiavelo dice, ¿qué importa? Básicamente lo que necesitamos es salir de este abismo. Quiero regresar al concepto de Iñaki. Bien, vamos a seguir un poco más, porque esto no acaba acá, amigues. Este amigues es la cosa más falsa que dije en la última década. Mañana les confirmamos si tenemos clase o no el jueves, porque además yo tengo alguna cuestión familiar el jueves, entonces por eso tenemos 2 clases de repaso semana que viene. Así que les digo, si nos vemos el jueves y si no directamente el lunes, terminamos un cacho con Maquiavelo y ya nos metemos el resto del lunes en repaso, además de que tienen que entregar el trabajo práctico, y el jueves también repaso y la semana subsiguiente parcial. El día jueves de la semana que viene, o el lunes, después vemos, divido en 2 grupos, quienes rinden parcial el lunes, quienes rinden parcial el jueves, y después ustedes me informan
me dan una lista de quienes pasan de un lado a otro. O sea, por cada uno que rinda el lunes y que quiera rendir el jueves, va a hacer falta que alguno que rinda el jueves cambie con uno que rinde el lunes. ¿Está? ¿Correcto? Siendo que no es necesario que queden 30 y 30. Es la precisión milimétrica del más o menos ahí. ¿Verdad? Bueno, ¿algún comentario, alguna cosa? Sé que fue intensa la clase de hoy, que dijimos un montón de cosas. Yo tengo una pregunta. Entonces, en realidad si consigo el fin, no es que lo conseguí, sino como que estoy haciendo que llegué a ese fin. Claro. Maquiavelo tiene una imagen, un ejemplo que lo acompaña durante todos sus años de formación, que es César Borgia. César Borgia es el príncipe virtuoso, es la idea del príncipe virtuoso. Un capo César Borgia a la hora de conseguir fines. Capo total. En todo lo que es conseguir fines, César Borgia en determinado momento César Borgia se muere. Y hay una carta en la cual Maquiavelo menciona algo parecido a esto. Es como, bueno, el problema de César Borgia era que se olvidó que se podía morir. Entonces, tan virtuoso no fue. Estoy haciendo una vulgata, pero esa idea de que está controlada la situación en la medida en que uno logra identificar, adquirir y utilizar, es más de una modernidad tardía y bastardeada. Que es la que habitamos nosotros. Este exceso de control, este gobernar lo ingobernable, ha inventado cosas como el ribotril, en términos de ejemplo. ¿Qué haces cuando no podés más de intentar gobernar lo ingobernable? ¿Me siguen con esto? No importa si es ribotril, si es psicoanálisis, si es lo que sea. Son ejemplos tontos. Pero lo que dijiste antes, que te mandan a descansar, a parar la cabeza, a hacer nada, a aburrirte, como decís vos. Sí, pero viste que, claro, una cosa es el aburrimiento y otra cosa es el nirvana. El nirvana parece que requiere un montón de laburo. Sí. Inclusive requiere miles de reencarnaciones, además. Es más jodida la cuestión de la felicidad tal como está, ¿viste? En la Constitución Yankee, que es una constitución muy interesante, ¿no? El famoso The Pursuit of Happiness. Ok, ojo. Parece que haciendo esto, más esto y esto. Después eso va cambiando histórica y contextualmente, ¿no? Pero hay una promesa de, si quieren, podemos decirlo. Ahora dice, bueno, el sueño americano dice de que si haces tales y tales cosas, y freedom, entrepreneurship, y ¿no? De algún modo está asegurado, ayudado por el gobierno, qué sé yo, o por lo menos te van a ayudar a dirigirte hacia. Pero eso del Pursuit of Happiness obviamente no es propio de la Constitución norteamericana, eso lo leemos desde las constituciones de Aristóteles para las polis atenienses, para las polis griegas. Se les da la felicidad del ciudadano como fin de la polis. Pero en términos individuales, o sea, pensé una cuestión de, no sé, todo el tiempo estamos buscando la felicidad. Y ahí entramos a ver la trama de encadenamientos medio-fines, donde fin es un medio para otro fin, donde fin es un medio para otro fin, donde fin es otro fin. Esto no es un curso de autoayuda, esto no es un curso no es terapia, no es psicología, tengan muy claro eso. Estamos viendo estructuras de funcionamiento o modos de habitación de la vida en comunidad. ¿Está? Fundamental que tengan todo el tiempo presente esto. Básicamente es otro modo de decir, jamás sigan nuestros consejos. Es como un disclaimer que hay acá al final. Como, los profesores no se hacen cargo de todo esto. Son lecturas de unos fulanos que
y un par de fulanas, que vamos a ver más adelante. Pero básicamente de fulanos. Tampoco olvídenlo todo el tiempo eso, ¿eh? Tampoco olviden todo el tiempo que estamos leyendo chabones. ¿Mm? ¿Cómo salimos de esta clase? ¿Alguien tiene algo preparado? Acá. Me quedé de la vez pasada. A ver, pero tiene que ser más espontáneo, ¿no vale, Pablo? Lo tengo de la clase pasada. La verdad que me mató con lo que puso ella, la otra profesora. Bueno, vale, vamos. Igual es para viejitos esto, no es para todos los pendejos que están. Su compañero. Bueno, vamos acá. Nos vemos el jueves o el lunes de semana que viene. ¿Alguna cosa más antes de...? ¿Estamos todos? Bárbara, ¿estás bien? ¿Quedaste bien? Que no te preocupada. No, qué bien, profe. Va a ponerle. Ok. Ahora espera recibirse de abogada. No, hago como que me reciba abogada. Muy bien. Pasa que una cosa más, a ver, con esto termino. También lo que estamos viendo es que si no haces como que, ahí sí que es recontra difícil que la ola de fortuna es fundamental hacer como que. ¿Mm? Pero hay que dar cuenta de que es un hacer como que. Chao.